Profe, qué pena contigo. Dime. Profe, es que digamos que no, aún yo sigo sin estar agregada en el equipo. Yo quisiera saber si de pronto me puedes agregar, por favor. Es que ¿Tu siempre me nombre cómo toca pedir es? el Jessica Natalia Nieto Beltrán. ¿Y por qué no apareces? No sé, profe, yo la vez pasada te pedí el favor y me dijiste que sí, que tú me ibas a agregar hasta la fecha todo. Y yo, pues desde el principio ya tenía todo legalizado. Tan raro. Ahorita me escribes y me mandas tu código y eso, de pronto puede ser por el código. ¿Solo tú tienes ese problema? No sé, profe. También, profe, yo te envié un correo el día que nos pediste el trabajo. Yo también te envié un correo diciéndote y el código y todo, profe. Helen. Sí, listo. ¿Las dos nomás? Sí, profe, incluso yo estoy agregada en todos los grupos, es solamente este que me falta, Listo. no sé. Pero raro, Bueno, raro. profe, yo, Sí, qué yo te envío pena. el correo, profe, gracias. Sí, no, qué pena. Súper raro, pero bueno. Del resto ya todos están, ¿sí? Oscar no se escribió este semestre, Oscar, el chico nuevo, no. Falta él. Bueno, estábamos hablando creo que de las glándulas salivales. Ay, no me acuerdo dónde quedamos. Creo que ahí. Fascio oral. Esto. Vamos a tener unas consideraciones generales para las secreciones, para definir qué es una secreción fisiológicamente. Recordemos que entonces esas propiedades de la secreción, y es que esas las van a producir unas glándulas que están asociadas al tracto gastrointestinal, ¿sí? Prácticamente son similares cuando veamos páncreas, hígado, vamos a ver que las secreciones son similares. Va a haber una secreción primaria que va a ser producida propiamente por la glándula y va a ser modificada por el conducto, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. eh, ¿Cómo va a ser ese tipo de secreciones? Mm, y por eso vamos a hablar no solamente de las glándulas salivales, sino también del hígado y del páncreas, ¿sí? Que son glándulas asociadas prácticamente al tracto gastrointestinal, van a tener funciones muy importantes, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de secreciones, secreción pancreática, secreción biliar, secreción salivar, ¿sí? Entonces, tienen unas características muy importantes. Eh, Vamos a ver cómo se va a ir modificando este tipo de secreciones a medida que no solamente sean producidas en las glándulas, sino que en los conductos también hay una modificación. Muy importante eso, eh, para tenerlo claro. Bueno, también hay otras glándulas gastrointestinales a nivel del intestino que se llaman las glándulas de Brunner, que van a producir un moco a nivel intestinal, ¿sí? También son importantes. Vamos a ver pacientes que van a tener diarreas con moco, ¿sí? Este moco es producido en las glándulas de Brunner. Entonces ahí están, son unas glándulas que van a estar en el resto de las glándulas de la mucosa intestinal, ¿sí? Ese moco tiene características de protección, por ejemplo, ¿sí? A nivel del colon, es donde es el mayor productor de moco. Eh, entonces, digamos, vamos a tener pacientes que van a tener
diarreas con moco, por ejemplo, vamos a ver que entonces toda esa secreción es procedente de esas glándulas de Brunner. eh, Muy importante tenerlas en cuenta. Hay veces que se nos olvida, pero están presentes. ¿Listo? Y es importante para, de algún modo, lubricar el quimo, que es el bolo ya alimenticio, ¿no? Recordemos que el nombre del alimento va a cambiar, va a variar. Inicialmente, cuando está en la fase oral, pues va a ser el bolo. Y ya cuando está a nivel intestinal, lo vamos a llamar el quimo. Y ya cuando está absorbido a nivel de los vasos sanguíneos intestinales, lo vamos a llamar kilo. Y todas esas propiedades, pues hablamos que hay unas características que tienen en común, como por ejemplo la gran cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, todas las secreciones, tanto la salival, la pancreática, la secreción biliar, contienen agua. Electrolitos, sodio, ¿sí? Potasio, bicarbonato. Sí, muy importante el bicarbonato, porque recuerde que el bicarbonato lo que va a hacer es que va a funcionar como un sistema buffer, un sistema de tamponamiento, o sea, va a neutralizar tanto la secreción gástrica, ¿sí? No, tanto a nivel de la saliva como a nivel intestinal. Por ejemplo, digamos, cuando hay una secreción pancreática, la secreción pancreática también es rica en bicarbonato, y eso se hace con el fin de disminuir el pH que viene de la secreción gástrica. ¿Sí? Recuerden que el pH de la secreción gástrica es un pH muy fuerte, más o menos lo nombran que es un pH de 1, entonces es muy ácido. ¿Qué pasaría si, digamos, pasa al intestino sin ser buferado, sin utilizar ese sistema de tamponamiento? Pues sencillamente lo podría quemar. Entonces, con el fin de evitar eso, pues se van a producir entonces grandes secreciones de electrolitos, importante el bicarbonato, para neutralizar ese pH. Van a haber proteínas como la mucina. La mucina eh, de algún modo puede estimular la secreción gástrica, ¿sí? Que es una proteína, digamos, que se va a producir en cuanto a las glándulas salivales. Hay otras proteínas, si estamos hablando de los tipos de glándulas a nivel pancreático, como por ejemplo las proteínas enzimáticas, ¿sí? El páncreas va a producir unas enzimas. Obviamente que esas enzimas van a tener una activación a nivel intestinal, ¿sí? Mediante la enteroquinasa, y finalmente pues van a degradar, digamos, la proteína, van a degradar los diferentes compuestos del alimento, ¿sí? Cuando ya es la secreción biliar, recuerden que la bilis responde es a la grasa, ¿sí? Entonces, una de las particularidades de la secreción biliar es que van a emulsificar la grasa. ¿Qué significa eso? Que la bilis de algún modo desintegra las grasas. A eso nos referimos con esa emulsificación de las grasas, que las desintegra. Eh, y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y los diferentes momentos en que van a haber las diferentes digestiones de los diferentes compuestos también van a estar dados por las proteínas. Recuerden que los carbohidratos eh, inician su digestión prácticamente en la boca mediante la amilasa y la lipasa pancreática. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hay agentes humorales, por lo general, digamos, inmunoglobulinas, que están asociadas a procesos inmunológicos, ¿sí? Por lo tanto, la saliva, de algún modo, o este tipo de secreciones que están asociadas eh, al tracto gastrointestinal, de algún modo también aportan al sistema inmunitario, ¿sí? Y tienen esas capacidades humorales, inmunoglobulinas, por eso las abuelitas le decían a uno, mijito, échese saliva en ayunas.
porque de algún modo esos agentes humorales ayudan a la cicatrización, ¿sí? Entonces, de ahí viene, tenían algo de razón. Aquí yo se los digo a ustedes, sí, hay una secreción de agentes humorales, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, que ayudan a controlar, digamos, procesos infecciosos. Por eso la salida es importante para mantener la carga bacteriana en la cavidad oral, ¿sí? Ayuda a proteger el esmalte dental. Si tenemos un perro que se comió, por ejemplo, eh, algo que de pronto puede ser nocivo, pues vamos a ver que va a aumentar la secreción de saliva. Sí, vamos a verlo hipersalivando, ¿sí? Obviamente que la saliva es totalmente diferente. Nosotros vamos a ver que la saliva, em, cuando tenemos un perro que está termorregulando, por ejemplo, que empieza a jadear por el calor, vamos a ver que la composición es acuosa. O sea, va a tener más componente de agua para termorregular que, por ejemplo, un perro que se comió algo y tiene una estomatitis, que es la inflamación de la boca, ¿sí? Es un perro que la saliva va a ser una baba espesa a comparación del que está termorregulando, ¿no? En cuanto a las secreciones, tenemos que tener en cuenta también algunos términos, como por ejemplo, ¿qué es un secretagogo? Un secretagogo es que me estimula la secreción, bien sea de las glándulas salivales, o bien sea del hígado, o bien sea del páncreas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad biliar, utilizamos, por ejemplo, la silimarina, que es un secretagogo, ¿sí? O sea que la silimarina ayuda a la secreción biliar, ¿sí? Comparte esa característica, estimula esa secreción biliar, ¿sí? Además de que la produce, también la va a estimular su secreción. Y vamos a ver cómo esas secreciones van a estar dadas no solamente por el sistema nervioso, sino también por hormonas. Por eso veíamos las hormonas que estaban asociadas al tracto gastrointestinal, esos péptidos, esas proteínas que son secretadas por el mismo tracto gastrointestinal y que van a actuar también en el tracto gastrointestinal para aumentar o para bloquear las secreciones o con diversas tareas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que, por ejemplo, la silimarina, ustedes más adelante cuando lo vayan a ver en farmacología, es un colerético, o sea, que estimula la producción de la bilis, colerético colagogo, o sea, que también estimula la secreción, ¿sí? Lo vamos a ver en varios pacientes. La vesícula biliar es muy importante, muchachos. Los perros sufren mucho de la vesícula biliar. Algunos están predispuestos por raza, ¿sí? Como por ejemplo el siberiano, el pastor ovejero, son pacientes que van a tener problemas siempre del hígado, ¿sí? Digamos, a nivel de uno realizar ya no solamente pruebas de sangre, sino también la ecografía, vamos a ver que en algunos momentos vamos a ver esas glándulas, esa bilis aumentada de tamaño, con barro biliar, ¿sí? Con una congestión que finalmente pues me va a llevar a problemas con el paciente. Entonces tenerlo siempre en cuenta, las glándulas asociadas, las glándulas salivales, la bilis, ¿sí? El páncreas con su producción exocrina son muy importantes porque se nos olvida, en la clínica se nos olvida que existen este tipo de glándulas que en realidad el jugo biliar, en cuanto al jugo biliar es muy importante. eh, yo los voy introduciendo a poco para ir hablando de hígado, para ir hablando de glándulas pancreáticas. Recordemos entonces que hay una composición inorgánica que depende o es específico de cada glándula, ¿sí? No podemos compararlas.
Estamos hablando de que son asociadas al tracto gastrointestinal y que de pronto su producción es similar porque van a tener acinos, van a tener conductos. Pero pues van a ser totalmente diferentes, ¿sí? No podemos comparar la secreción biliar con la secreción pancreática y mucho menos con la secreción de las glándulas salivales. Y vamos a tener unos componentes orgánicos que también van a ser específicos de cada glándula o de cada órgano. Recordemos entonces que esas glándulas o esas secreciones contienen enzimas, mucina importante, una proteína que se produce en las glándulas salivales, esa mucina inclusive eh, va a estimular la secreción gástrica. Hay veces que tenemos pacientes que eh, cuando producen moco, no el tracto digestivo, sino el tracto respiratorio, porque tienen una enfermedad respiratoria, producen moco. Ellos no escupen y como no escupen, pues el moco se lo tragan y va a caer pues, al estómago y en el estómago se va a estimular pues entonces la secreción gástrica. Entonces, muy importante esa mucina. Y esos pacientes pues van a tener reflujo o vómito. Y es debido a eso, porque la mucina como es una proteína, pues va a terminar finalmente eh, bajo las acciones de las secreciones gástricas que pues son estimuladas por las proteínas. También hay unos factores de crecimiento, ¿sí? Eh, Inmunoglobulinas, como les dije, y factores de absorción o absortivos. Y ahí tenemos, digamos, una gráfica muy bonita de cómo es el componente de una glándula. No solamente de las salivales, aquí podemos hablar prácticamente de las glándulas, inclusive la glándula mamaria también está compuesta similar. Y vamos a tener entonces unos acinos que son productores, eh, unos acinos que tienen unas células especiales, las células acinares, que dependiendo de la glándula tiene características de que sea seroso o que sea mucoso, ¿sí? Entonces estas células acinares, ¿sí? Un acino es un grupo de células que están como encapsuladas, como formando un globo, tienen como una estructura muy específica, ¿sí? Producen y dependen también del tipo de glándula, van a producir pues una secreción serosa, rica en enzimas, por ejemplo, ¿sí? En algunos electrolitos. Y vamos a ver que también hay unos conductos y que en esos conductos también hay un tipo de células que van sencillamente a modificar esa secreción que se va a generar a nivel de los acinos, ¿sí? Es una relación, es una red que en realidad pues permite esa modificación. Entonces vamos a ver, ya llegó el profesor de histología, ¿cómo les ha ido con eso? No hemos tenido clase, profe. ¿Qué días tienen histología ustedes? Los miércoles, profe. Los miércoles, profe. Pero bueno, pues, pero ya hay profesor, yo ya mandé, pues no, a mí no me corresponde en tercero, eh, pero pues igual ya se mandaron unos cronogramas, ya está el profesor. Es para que no se preocupen, posiblemente para adelantar, porque ya prácticamente llevamos como un mes de clase, entonces el ir a programar todo eso. Mm, El decano, ¿qué les dijo?
Profe, no hemos tenido charla con el decano. Ok, igual digamos, muchachos, hay que entender, porque Mayra, digamos, pues le salió su trabajo nuevo, no sé, pero es como uno, si, digamos, tiene su equipo para jugar un partido y no llega el arquero, por ejemplo, ¿sí? Uno no puede obligar tampoco a la gente, hay que entender todo eso. Entonces, no se afanen, ya el profesor irá retomando su tema, irá mirando cómo puede, digamos, de algún modo entrar ahorita a jugar un papel muy importante con la histología que ustedes deben de tomar, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y cualquier cosa, pues me dicen a mí, yo soy de algún modo un intermediario, como siempre lo he sido con ustedes, entonces para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que no solamente en la fase oral, o sea, cuando tenemos el alimento es que vamos a producir ciertas secreciones, por ejemplo, a nivel de la secreción de la saliva. No solamente, obviamente que si es un estímulo, el alimento, pero recordemos que nosotros tenemos diferentes fases de la ingesta, en la cual hablamos de la fase cefálica, hablábamos que era como ese estímulo cognitivo del medio ambiente que me permite, de algún modo, pues, y valga la redundancia, estimular eh, todo esto a nivel gastrointestinal. Entonces, yo les hablaba del asadero, que uno pasaba por el frente del asadero y que ahí le daba más hambre, ¿sí? Desde ahí viene esa fase cefálica que también se produce saliva, no solamente cuando tengamos pues el alimento. Recordemos que también la salida pues me va a permitir la lubricación e hidratación de la comida, ¿sí? Recordemos que entonces esa función de las glándulas salivales en realidad es iniciar la digestión de los alimentos también, ¿sí? Los lubrica, permite que pase el bolo. En el rumiante vamos a ver que en el rumiante son muy importantes porque esa secreción salival de algún modo pues va a permitir que se contrarreste todo el pH a nivel del rumen, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Recuerden que la salida permite el gusto. Nosotros hablábamos de las yemas gustativas. En realidad esas yemas gustativas, esa saliva aumenta, ¿sí? el estímulo dado por los diferentes alimentos, ¿sí? Recordemos que se inicia la digestión de los hidratos de carbono. Ahí hablamos de la amilasa, que es una enzima que inicialmente se va a generar pues en las glándulas salivales, pero que su acción se va a dar o su mayor actividad se da pues cuando ya está a nivel del estómago. Entonces, igual se inicia con esa digestión de hidratos de carbono mediante la amilasa. Hay algunas enzimas como la lipasa, también hay lipasa que inician también de algún modo pues la digestión de las grasas. Recuerden que entonces esta secreción salival también me permite un aclaramiento y una neutralización de las secreciones gástricas. Como también hay secreción de inmunoglobulinas, está asociada a acción antibacteriana en la cavidad oral y en los dientes. Y recordemos pues que la mayoría de veces existen tres pares de glándulas salivales. Obviamente que esas glándulas salivales eh, también vamos a ver a nivel de la mucosa, unas glándulas pequeñas, ¿no? Que aportan de algún modo
también secreción más desarrolladas en el humano, ¿sí? Pero pues hay que tenerlas también en cuenta. Recordemos entonces que si hablamos los tres pares de glándula, vamos a tener la parótida, que su secreción es serosa, la submandibular, que su secreción es mixta, y la sublingual, que su secreción es mucosa. Y recordemos que hay las glándulas pequeñas tanto en la lengua, en los paladares y en los labios, ¿sí? Pero funcionalmente, anatómicamente, pues nosotros podemos caracterizar esas tres pares de glándulas muy importantes en nuestros animalitos, en el equino, en el rumiante, muy, muy importante. Ustedes hicieron su trabajito de las glándulas salivales, vieron cuánto es la producción de saliva de un bovino. ¿Cuánto es la producción de saliva de un bovino? De 110 a 180 litros diarios. Exacto, imagínense toda esa producción que tienen estos animalitos y con el fin de que neutralizar el pH ruminal, ¿sí? Entonces imagínate esta glándula tan pequeña en comparación con su producción. Eso también hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Esa producción de saliva es inmensa en comparación con su tamaño. ¿Y cuánto es la producción de saliva en un perro? Entre 1 y 2 litros de saliva. Más o menos. Recuerden que esas glándulas son estructuras tubuloalveolares, ¿sí? Por eso la modificación que existe es muy importante. Muy importante a tenerla en cuenta. Y recordemos pues que dependiendo, las glándulas se van a clasificar su posición acinar, yo les mostraba el acino, diferente a los conductos, pues se va a clasificar, el acino es el que le va a dar las características y lo veíamos en la gráfica anterior, ¿sí? Este acino es seroso, diferente al acino mucoso, ¿sí? Entonces dependiendo de esto, pues se va a dar su clasificación. Si la glándula contiene más acino seroso, pues la glándula va a ser serosa, y si los acinos son mucosos, pues la glándula va a ser mucosa, ¿sí? Obviamente que también hay una combinación de estos tipos de acinos y va a ser su secreción mixta, tanto serosa como mucosa. Entonces ahí la tenemos, su clasificación se puede dividir en mucosa, o si es acuosa sería serosa o mixta, y depende de su clasificación de los acinos. Muy importante. Y ahí tenemos los ejemplos en el perrito, su glándula parótida, su glándula mandibular o submandibular y la sublingual, ¿sí? Muy importante aquí, mira, no solamente vemos también, digamos, sus conductos, mira el conducto donde va a drenar, ¿sí? También nos muestran los linfonódulos, que son esos ganglios linfáticos que están ahí presentes. De algún modo estos ganglios linfáticos pueden aumentar de tamaño, y si aumentan de tamaño pues van a generar sencillamente una obstrucción del conducto salivar, muy importante en el perro, y por eso lo muestro en el perro, porque
cuando aumenta o hay una alteración o hay una infección a nivel regional, pues esos conductos estos linfonódulos aumentan de tamaño, obstruyen los conductos y hacen pues que se obstruya o que interfieren en esa secreción de saliva y el paciente puede tener una enfermedad que se llama un cialocele o un mucocele, ¿sí? Y son motivos de consulta muy frecuentes. Ustedes los van a ver que el perro se le hinchó la cara por un lado, ¿sí? Y es sencillamente porque hay una activación de esos linfonódulos y esa activación de esos linfonódulos pues van a permitir o van a obstruir pues finalmente ese conducto y van a generar entonces el problema del mucocele o el cialocele. ¿Preguntas? Aquí tenemos pues la gráfica de los diferentes, mira cómo vienen las células epiteliales, tanto de los acinos, mira, como de los conductos. O sea que los conductos también van a tener una actividad muy específica. Y vamos a ver ahorita que empecemos a hablar de la secreción acá, en los acinos, una secreción primaria, y a medida que va pasando por los conductos, se va modificando la secreción, ¿sí? Y dependiendo del conducto, vamos a ver que es como una red, mira, tenemos diferentes conductos. Tenemos el conducto acinar, que está cercano pues obviamente al acino, ¿sí? Tenemos un conducto estriado, ¿sí? Tenemos un conducto intercalar, tenemos un conducto intralobular y tenemos un conducto excretor. ¿Ya los anotaron? Entonces, conducto acinar, conducto estriado, conducto intercalar, conducto intralobulares y conducto excretor. Todos tienen diferentes funciones y diferentes tipos de células y lo vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a las células acinares, vamos a ver que entonces tienen diferentes gránulos y que esos gránulos le van a dar la característica de la serosidad o de la mucosidad y de ahí depende su clasificación. Si es una glándula serosa, si es una glándula mucosa. ¿Cuál es la diferencia entre una glándula serosa y una glándula mucosa, muchachos? Muchachos, El tipo de secreción, ¿no? ¿y de qué depende? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues digamos, la mucosa va a tener como una consistencia distinta a la cerosa. Exacto. ¿Y de qué depende esa consistencia? Creo, pues si no estoy mal es del pH, ¿no? Yo te puedo decir que el pH va a ser el mismo. ¿De qué depende que sea cerosa, de que sea mucosa? ¿De qué? Son palabras claves que hay que tenerlas en cuenta. Del agua, muchachos. Del agua va a depender si es la secreción es serosa y de las proteínas. ¿Sí ves? Entonces, si es una secreción serosa, va a ser un componente más rico en agua. Y si es una secreción mucosa, pues el componente va a ser más proteico, va a tener más mucina.
¿Listo? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. ¿Listo? Aquí tenemos la célula entonces acinar. Recordemos que esas células acinares importantísimas tienen un núcleo en posición basal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está más cercano, recuerden que la posición es o vasolateral, o sea que está cercano hacia el vaso sanguíneo, o apical, que está hacia la luz. Hacia la luz va a tener los gránulos, que van a secretar finalmente pues su composición, bien sea cerosa, bien sea mucosa, o sea, va a aportar esa mucina, esa proteína que van a estar en esos gránulos. Entonces, los gránulos en posición apical y el núcleo en posición basal. Tienen abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función de los retículos, muchachos? Profe, ¿Neuta sí está en clase? la producción de las proteínas. Exactamente. Acuérdense que la producción de las proteínas se va a llevar en el retículo, ¿sí? Y que obviamente están los ribosomas y todo eso, lo que yo les explicaba al inicio de todas estas clases en el semestre pasado, todas las funciones que tenían los diferentes organelos celulares. Y como dice, ¿es Helen? Sí, No, profe Jessica. Jessica. Como dice Jessica, eh, la producción o la gran importancia del retículo endoplasmático es eso, esa producción de proteínas que se van a encapsular finalmente. Es muy abundante entonces en retículo endoplasmático. Y rugoso, ¿por qué? Porque estaba acompañado de los ribosomas. Entonces recordemos que en la porción apical, que es la que va hacia la luz, pues vamos a tener entonces, esa porción va a contener esos gránulos, ¿no? Secretores que le podemos dar con nombre y apellido, eh, y depende, digamos, de esa producción o de esa secreción, porque podemos tener la milasa, que es una serie de enzimas, o la lipasa, u otras proteínas que pueden estar asociadas como al sistema inmune, como las inmunoglobulinas. Recordemos entonces que las células mucosas en los ácidos van a producir mucina. La mucina es clave, ¿sí? Es una proteína que se produce, da la característica mucosa para la secreción. Hasta ahí preguntas, muchachos. En cuanto a los conductos, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de células. Vamos a tener una célula con gránulos mucosos a nivel de la célula del conducto intercalar y otra a nivel de la célula del conducto estriado. ¿Sí ves? Entonces, a medida que también los conductos se van derivando, como se los mostraba ahorita, el conducto acinal, el conducto estriado, el intercalar, el excretor, todos tienen diferentes células que van a tener diferentes funciones. Entonces, de ahí viene su clasificación. Conducto intercalado, drena fluido acinar de los conductos más grandes. Conductos estriados modifican la composición iónica y la osmolaridad de la saliva. Conductos excretores, no hay modificación, sencillamente es el que va a comunicar
la glándula salival, la secreción de la glándula salival, ¿sí? Con el medio externo. ¿Hacia dónde va a drenar? Con el esfínter de la glándula salival. Entonces anótenlos ahí, muchachos. ¿Ya está ahí Profe, preguntas? sí, profe, ¿podrías volver a repetir el de los conductos excretores? Por favor. Los conductos excretores sencillamente van a hacer esa comunicación. No hay modificación iónica, no hay modificación de la composición. Ahorita ya vamos a hablar cómo es que se va a producir en realidad esa saliva, esa composición primaria y que se va a modificar en los conductos, pero en el excretor sencillamente, como su palabra lo dice, no hay modificación, sencillamente es eh, una comunicación entre la secreción producida entre los acinos y la modificación a nivel de los conductos anteriores hacia la porción externa o hacia el medio externo. ¿Sí? Por lo general sería en la cavidad oral, ¿no? Preguntas. Profe, ¿un Dime. animal puede perder el gusto? Claro, puede perder el gusto. Y si pierde el gusto, ¿dónde estaría el defecto? Adicional, digamos, la pregunta también es buena. No solo hay diferentes, o sea, depende de la especie, el gusto, depende de la yema gustativa. Sí, yo cuando les mostraba la yema gustativa les decía, bueno, la yema gustativa responde a la carga de hidrogeniones, al sodio, ¿sí? Entonces, entre las diferentes especies hay diferentes yemas gustativas, ¿sí? Por ejemplo, eh, a los rumiantes les gusta lo salado. Entonces, por eso cuando ellos van a buscar la sal mineralizada y todo eso, empiezan a hipersalivar, o sea, tuvieras. Al perro y al gato, como son carnívoros, pues sencillamente la yema gustativa se va a estimular por el amomi. ¿Se acuerdan de ese gusto amomi que era la carne? Los carnívoros se estimulan por eso, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de yemas gustativas y depende de las diferentes especies. Y sí se puede perder el gusto. Si hay una pérdida del gusto, o puede estar alterada las glándulas salivales o la yema gustativa, ¿sí? O hay alteraciones en los pares craneales. ¿Cuál par craneal está asociado con el gusto? Ustedes que saben neurofisiología, a ver. ¿El 6? ¿Cuál es el par craneal 6? ¿El 7? ¿Cuál es el par craneal 7? El facial, profe. Última palabra. Sí, profe, pues como indicó mi compañera, es el facial que es el 7, no, no sé si estoy equivocada. El facial, el olfatorio de algún modo también y el hipogloso. Esos tres pares craneales están involucrados en el gusto. Tanto su respuesta como su estímulo sensorial. Preguntas.
Preguntas, muchachos. Listo, muchachos. Deme 5 minuticos. Tomo agüita y seguimos, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe.
Listo, muchachos. Hasta aquí preguntas. Bueno, habemos 26 participantes. Sebastián, bueno, Neuta ya está. Preguntas, dudas. Hasta el momento, ¿vamos bien? Doctor, yo tengo una pregunta, pero no es referente a la clase. No, ¿qué hubo, Sebastián? ¿Qué hace? Bien, bien, profe. Profe, lo que pasa es que tengo, bueno, una amiga, una conocida, que tiene dos gaticos angora que tienen como, no sé ni qué concluir ahí. Pero ¿será que le puedo pasar su número, doctor? Sí, dale, no hay problema. Porque es que esa niña está que chilla por sus gaticos. O sea, que Y se van pues a venir desde Mosquera. no, ella vive ahí en, ay, eso es, creo que es Galería, no sé. Pero pues lo que pasa es que yo, la verdad, pues tú sabes que yo especies menores poco y sé que hay un gato que está haciendo deposición fecal con sangre Listo. y la gata no respira bien. Pues yo pensé que era normal por lo que son esos gatos chatos, pero no, la gata presenta Sí. como una fluctuación respiratoria. Entonces, pues la verdad, me atrevo pues como a pedirte ese favor porque es la novia de mi hermano y está todo fastidioso con eso. Listo. Dale, doctor, gracias. O sea, que usted tiene hermanos, yo pensé que era hijo único. No, yo soy el menor de tres hermanos. Ah, con razón el consentido. Algo así, algo así. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Profe, Dime. lo que pasa es que para preguntarte, en el caso de la rabia, ¿cómo se verían alteradas o afectadas las glándulas salivales? Por los pares craneales. Acuérdate que la rabia afecta al sistema nervioso. Entonces, digamos, aumenta la producción de saliva, es por ese estímulo que hay neurogénico, o sea, de los nervios. Y como lo afecta tanto, por eso también genera dolor. Entonces el paciente hipersaliva, pero también tiene hidrofobia, que es no pasa ni agua, le tiene miedo hasta tomar agua, ¿sí? Es por el dolor, pero es porque por el componente neurogénico. Gracias, profe. Listo, listo, Diana. ¿Qué más preguntas tienen? Pues continuemos. Entonces ahí volvemos a ver los conductos. Clave, importante esa histología que van a ver ustedes de cómo hay una modificación de todos los tipos de células, tanto las células acinares como las células de los conductos y sus diferentes ramificaciones. Todas las células del epitelio son totalmente diferentes y tienen funciones diferentes. Vamos a ver que a nivel de los conductos acinares se va a ir modificando la saliva, ¿sí? Lo mismo al nivel de los conductos estriados, de los conductos intercalares y finalmente en el conducto excretor no va a haber modificación de la saliva. Solamente es el medio, es la vía que va a tener pues la salida para finalmente salir eh, hacia la cavidad oral. Entonces, en cuanto a la composición de la saliva, tiene unas propiedades. Gran cantidad de flujo respecto a la masa de la glándula. Pues, ahorita la compañera me decía que más o menos 150 litros aproximadamente es la producción de la saliva por parte del rumiante, del bovino. Entonces, en comparación a su tamaño, vemos que la producción es bastante grande, ¿sí? Tiene una baja osmolaridad, ¿sí? O sea que es
hipotónica. Si fuera una osmolaridad grande, pues sencillamente va a tener problemas y como sería una osmolaridad similar a la del plasma o si fuera hiperosmolar, pues va a traer líquido, ¿sí? Y ese no es el hecho, entonces por eso tiene que tener una baja osmolaridad. Alta concentración de potasio. Recordemos que tiene enzimas como la amilasa, la lipasa, la mucina y factores de crecimiento. En cuanto a su composición, hay una secreción primaria que es producida pues en las células acinares, o sea, en los acinos. Es modificada por las células de los conductos, esa secreción primaria. Es isotónica. Su señal para su producción depende de los canales de calcio, es dependiente del calcio. Recordemos que los canales apicales o su porción apical contienen los canales de cloro. O sea que en la salida también se secreta cloro en su producción primaria. Recordemos que como se va a modificar, el cloro es importante para la liberación del bicarbonato. Entonces por eso inicialmente en la secreción inicial o la secreción primaria de la saliva ahí es rica en cloro. O sea que es una producción ácida. Importante el cloro porque es el que va a mantener el gradiente osmótico y eléctrico. O sea que es una producción ácida, ¿sí? Isotónica y con un ambiente eléctrico negativo. Recordemos el epitelio del acino, no han visto la histología, pero yo se lo repito acá, recuerden que la fisiología es la integración de todo. Recuerden que ese epitelio es poroso, tiene canales de sodio, de potasio y de agua. Y hay un transporte paracelular. Ese transporte es paracelular, o sea que procede desde el vaso sanguíneo directamente hacia la luz o hacia la porción apical. ¿Sí? O sea, siempre va a estar en contacto con los vasos sanguíneos. Recordemos que los canales de agua son los canales de aquaporinas. Siempre que haya un transporte de agua tenemos que tener en cuenta los canales de aquaporina. En este caso de la saliva va a ser los canales de aquaporina 5. ¿Dónde más hay canales de agua? ¿Dónde creen ustedes? En los riñones y en el intestino también. Entonces, canales que van a secretar agua en las glándulas salivales, canales de aquaporina 5. No se les vaya a olvidar. Eso en cuanto a la secreción primaria. Y obviamente que hay una secreción secundaria que es la modificación de la secreción primaria. ¿Sí ves? O sea que esa secreción primaria en realidad no es la que se va a secretar al final de la saliva, sino que va a haber una modificación. Y no solamente pasa a nivel de la saliva, sino también lo vamos a ver a nivel de todas las glándulas accesorias, o sea, a nivel del páncreas, a nivel del hígado, que esa secreción primaria que inicialmente se produce en los acinos se va a ver modificada por los conductos. De ahí viene la relevancia o la importancia de los conductos, ¿sí? Que no solamente son de transporte, uno piensa que el conducto es solamente para transportar, no, hay una modificación. Recordemos que importante las células de los conductos excretores y las células de los conductos estriados y que son totalmente diferentes como se nos mostraba en el dibujito.
Hay unas células de los ductos que reabsorben el sodio y el cloro. Sí, entonces digamos, ese tipo de células pues son totalmente diferentes. Profe, déjate compartir pantalla. Recordemos que esas células de los conductos reabsorben el sodio y el cloro, que es inicialmente el que se excreta a nivel. Se intercambian. ¿El sodio por qué se intercambia? Por el potasio. ¿Y el cloro? Por el bicarbonato. ¿Sí es? Por eso decíamos al inicio que la secreción salival es rica en potasio y en bicarbonato. Entonces ahí está. Las células reabsorben el sodio y el cloro, pero secretan potasio y bicarbonato. Esta secreción secundaria ya es hipotónica en comparación con la primaria que era isotónica. ¿Qué significa que sea hipotónica? ¿A qué hace referencia eso? A la osmolaridad. A la osmolaridad en comparación con la osmolaridad del plasma. Entonces, una osmolaridad similar a la del plasma es una osmolaridad isotónica. Y una osmolaridad menor a la del plasma sería hipotónica. ¿Y de qué depende la osmolaridad? De la concentración de electrolitos y de proteínas. Ligeramente alcalina. Es alcalina. ¿Por qué es alcalina? ¿A qué le llamamos alcalino? ¿Que una sustancia es alcalina o no? Al pH. ¿Y de qué depende el pH? De la concentración de hidrogeniones. Y esa alcalinidad es muy importante, porque la alcalinidad de esa saliva pues va a restringir el crecimiento bacteriano. Recordemos que esa alcalinidad pues va a neutralizar el reflujo gástrico. Si va a neutralizar esa secreción gástrica que es ácida, va a ser neutralizada por la saliva. Por eso los rumiantes producen gran cantidad de saliva con el fin de neutralizar el pH ruminal. ¿Cuánto es el pH del rumen? Puede variar entre De 5.8 y 5.8 a 7. Listo, muy bien, 5.8. Bien. Y ahí tenemos entonces una foto muy bonita, una imagen, de los diferentes porciones de las glándulas. Vamos a ver los acinos, diferente conformación de los acinos. ¿De qué depende? De si es una glándula de tipo seroso o una glándula de tipo mucoso. ¿Sí? Tienen totalmente, mira acá las muestran las dos. ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo es la disposición de los núcleos?
porque se puede clasificar dependiendo de la disposición y de la forma de los núcleos. ¿Cómo son los conductos? ¿Cómo tienen diferentes epitelios de los conductos? Y inicialmente entonces tenemos la secreción primaria, rica en tialina, que también es una proteína, moco, o sea, rica en mucina, y líquido extracelular, que a medida que va pasando por los conductos hay una absorción activa de sodio, una absorción pasiva de cloro, una secreción activa de potasio y una secreción activa de bicarbonato. Entonces vemos que hay una modificación bastante grande a nivel pues de este tipo de glándulas. Importante, no solamente a nivel de las glándulas salivales vamos a ver esa modificación, vamos a ver que cuando hablemos del páncreas, y espero que no se les olvide, hay una secreción entonces primaria y una secundaria que se va a ir modificando a través de los conductos. Lo mismo ocurre a nivel de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar tiene unas características totalmente diferentes, perdón, totalmente diferente a cuando el líquido o cuando el cubo biliar sale, o esa secreción biliar. Hay una modificación. Si nosotros tomamos y medimos los pHs entre el líquido que está o el jugo que está en la vesícula biliar en comparación con el que está en los conductos, vamos a ver que hay una diferencia entre esos pHs. ¿Cuál es más ácido? El que está en los acinos. O sea, siempre va a ser más ácido, diferente al que va a ir en los conductos. Entonces, tenerlo claro, ¿listo? Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Y por qué es estimulada esa secreción de la saliva? Es estimulada por una disminución en el potasio, por un aumento en el sodio, en el cloro, en el bicarbonato. Son la mayor estímulo que hay para la producción de saliva. Entonces, si el paciente tiene hipocalemia, que es baja en el potasio, pues se va a estimular esa secreción salival con el fin de aumentar los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque a nivel de la saliva se excreta el potasio. Y como se excreta, también se va a ir a absorber. Ahí tenemos los diferentes tipos de glándulas salivales, hay que tenerlos. Prácticamente este era el cuadro que ustedes hacían. Tenemos entonces la glándula salival parótida, la submandibular o la mandibular y la sublingual. Recordemos que entonces la glándula parótida en el perro drena a nivel del maxilar, ¿sí? A nivel del maxilar. Comparación, mira el tamaño de la glándula parótida del cerdo, de mayor tamaño, rodeada de linfonódulos. Muy importantes son linfonódulos, son donde se van a producir esas inmunoglobulinas que finalmente se van a secretar en la saliva. Que si aumenta un linfonódulo de tamaño puede obstruir el conducto. Y si obstruye el conducto puede generar un cialocele o mucocele, que es la acumulación de la saliva. Y vamos a ver que el propietario, no, es que imagínate que el perro, el motivo de la consulta va a ser así, que el perro se le inflamó la cara de un lado. Y es posiblemente por una obstrucción del conducto salival. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Antibióticos para controlar el proceso infeccioso. Y pues la glándula va a ir disminuyendo de tamaño y finalmente pues ya el paciente va a salir. Hay veces que los confunden con abscesos y todo eso. Eso es de la clínica diaria, muchachos, ustedes lo van a ver. Es para que lo tengan en cuenta. Espérame, muchachos, que se va a apagar el PC. Voy a buscar el cable.
Listo. Preguntas. En cuanto al metabolismo y el flujo sanguíneo, entonces recordemos que las glándulas salivales producen gran flujo de saliva, o sea, en comparación con su tamaño, pues obviamente que es gran flujo. Recuerden que va a ser siempre estimulada por el estímulo parasimpático, el cual pues dilata la vasculatura y aumenta el flujo sanguíneo. O sea que el parasimpático va a estimular siempre la liberación o la producción de saliva. No se les olvide que a nivel del tracto gastrointestinal el sistema nervioso parasimpático siempre va a estimular y el simpático va a inhibir. También el péptido vasoactivo tiene influencia pues al vasodilatar y al aumentar el tamaño, el calibre de los vasos sanguíneos, permite que aumente la producción de saliva. Y pues su producción también tiene una regulación, ¿no? Entonces la regulación de la secreción de la saliva depende de un control exclusivamente neuronal. Y por eso preguntaba ahorita la compañerita sobre la rabia. Pues la rabia en realidad que genera una lesión a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que afecta a los pares craneales. Los pares craneales que nombrábamos anteriormente, que están relacionados con el gusto y la producción de saliva, el facial, en algo el hipogloso, son muy importantes. Cuando la rabia afecta a estos pares craneales, vamos a tener un paciente con cialorrea, que es un aumento en la producción de saliva. ¿Sí? Recuerden que la cialorrea es el aumento de la producción de saliva, y el tialismo también se le puede llamar o se le puede nombrar tialismo. ¿De qué depende? Si la saliva es acuosa o si la saliva es serosa. Entonces vamos a ver, o una baba transparente que escurre el perro y que cae, que gotea, o una baba espesa. Hay unos mecanismos iónicos de la secreción de saliva. Recuerde que hay transportes de iones en las células acinares. La membrana vasolateral tiene una bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Cuál es la membrana vasolateral, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la membrana vasolateral? La que está contraria a la apical. La apical va hacia la luz y la vasolateral es la que está hacia el otro lado y está en contacto con los vasos sanguíneos. Recuerden que entonces tienen bombas de sodio, potasio, cloro. Muy importante eso. Hay un transporte de iones en las células de los conductos. Y ahí los vemos. Entonces acá tenemos una célula acinar en la cual aquí la membrana apical, o sea, la que va hacia la luz, mira, va a secretar potasio, va a tener cloro, bicarbonato, ¿sí? Y en la membrana vasolateral va a haber la bomba de sodio, potasio, ATPasa, un canal iónico de potasio, una bomba de sodio, hidrogenión,
¿sí? Y la bomba de sodio, cloro, potasio. Preguntas, dudas, inquietudes. Y vemos la diferencia que hay entre una y otra, porque una es referente al conducto, a los acinos, y la otra es diferente a los conductos. Preguntas, dudas, inquietudes. Solo vamos en secreción de salida, muchachos. Esto digestivo es largo. Preguntas. Oye, profe, una duda. Dime. ¿Qué son las células intersticiales de Cajal? Las células intersticiales de Cajal son unas células marcapaso del tracto gastrointestinal. Entonces, no solamente nosotros hablábamos de células intersticiales o de células marcapaso a nivel del corazón, si recuerdan, sino también vamos a ver que las células intersticiales de Cajal son unas células que van a manejar el ritmo de los movimientos gastrointestinales. Entonces, también son muy importantes, muy importantes. Más adelante las vamos a ver. Pero bien, Santiago. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Más adelante la vamos a ver, ¿no? Tranquilo que hasta ahora vamos con secreción salival. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas. A nivel de los acinos, vemos entonces las diferentes bombas. Mira que el transporte de sodio es parabasal, o sea que tiene la capacidad de atravesar por el ladito, por decirlo así, eh, el sodio. Y diferente a los canales que vamos a ver en el conducto. Mira que a nivel del conducto vamos a ver entonces que hay una absorción de sodio, hay una bomba de cloro potasio, de cloro bicarbonato, hay una de sodio hidrogenión, una de hidrogenión potasio. En la membrana apical, la que está al lado o hacia la luz. Y en la vasolateral vamos a ver que entonces hay diferentes, la bomba de sodio potasio, un canal de potasio, un canal de cloro y una bomba de hidrogenión, de sodio hidrogenión. Entonces vemos que son diferentes con el fin de mantener las características que les mostraba anteriormente de la saliva, entonces la secreción tanto primaria como secundaria. Preguntas, dudas, inquietudes, porque hasta ahí terminamos secreción salival. Preguntas.
Listo, muchachos, yo creo que por hoy, pues bien, ya terminamos secreción salival. Ya seguimos con diferentes temas. Pero preguntas. Largo la secreción salival. Casi todo no la acabamos. Listo, muchachos, quedando todo claro. Entonces eso es todo por el día de hoy. Nos rindió. Y terminamos secreción salival. Ya empezamos con las diferentes etapas de la digestión. Entonces, tengo una reunión con Angie. Entonces, si no hay preguntas, Dios los bendiga. Y nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos entonces el miércoles. Me voy a reunir con ella porque estamos cuadrando lo de las prácticas. Entonces, preguntas. Chicas, me escriben ahorita las dos chicas que faltan. Porfa. Si quieren al WhatsApp directamente para ahorita agregarlas al grupo. Qué pena. Pensé que ya todos estaban. Profe, yo ya acabé de enviar el correo. Listo. Listo. Jessica y Helen. Listo. Dios las bendiga. Chao. Profe, yo también, qué pena. Envíenme los correos o me escriben y Listo. yo las agrego. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe. profe. Hasta luego. Chao.